3, 2. Shalom, amados hermanos, y nuevamente bienvenidos a Yeshivat Shuvu Español, Yeshivat Shuvu, Ahavat Ami, fundador, el rabino Isaac Shapira. Tenemos un gusto de estar aquí con ustedes en esta tarde, porque vamos a tocar una parashá muy interesante, la parashá HaShavua, la parashá Shoftim. Mientras estamos preparándonos para hacer esta presentación, queremos compartir con diferentes personas alrededor de la tierra. Y si usted hace lo mismo, por favor, le vamos a agradecer para que comparta esta enseñanza con otros hermanos. Y de esa manera, todas las personas pueden recibir esta bendición de esta parashá, porque tenemos un invitado muy especial de nuestra yeshiva, que usted ya lo conoce. Y en esta noche, pues vamos a estar compartiendo lo que es esta parashá HaShavua tan importante, tan linda, que es totalmente mesiánica. Encontramos al Mesías por todas partes. Vamos a enfocarnos en dos porciones y luego entramos en acción para saludar a todas las personas alrededor de la tierra. Ok, ya casi estamos listos. Por todas partes. Dame tantito. Aquí. Ok. Esperamos un tantito para que la gente vaya compartiendo cómo están. ¿Quién va adentro? Vamos a ver. Shalom. Shalom, 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 amados hermanos, y bienvenidos a Yeshivat Shuvu Español. Estamos aquí nuevamente desde Miami. Les saludo Oscar Salinas y tenemos a nuestro amado hermano aquí que lo vamos a agregar ahora mismo. Adelante, mi hermano, adelante. Carlos Mendoza, ¿cómo está, mi hermano? ¿Cómo están todos? Les mando un saludo desde Mississippi y bueno, saludo a todos, a todos nuestros hermanos en Latinoamérica que nos están viendo y pues espero que este estudio pues sea de beneficio para todos. Es como decía Oscar, es algo muy mesiánico. Hay muchas cosas mesiánicas en cada parashá realmente. Hay muchas cosas mesiánicas dentro del texto. Pero específicamente en esta hay unas profecías muy interesantes de las cuales vamos a hablar. Dos partes, Oscar y yo hemos identificado dos partes que nos parecen muy importantes comentarlas con todos ustedes. Entonces, pues estamos muy contentos de estar con ustedes y que esperemos que sea de bendición. Ok, antes de comenzar, Carlos, quiero dejarles saber a los hermanos alrededor de la tierra a dónde es que estamos estudiando. Estamos en la parashá Shoftim, que significa jueces en hebreo, en plural. La parashá número 48. En la Torá estamos en Devarim, Deuteronomio 16, 18 al 21, 9. En la Haftorá, en los profetas, estamos en Isaías 51, 12 al 52. Y la Brit Hadashah está Mateos 3:1 al 17, y hay otros versículos más que nosotros pusimos en nuestro muro que puede ver, porque hay tanto que compartir con esto. Así es que adelante, Carlos, adelante, mi hermano. En la parashá Shoftim vemos varias cosas muy interesantes, sobre todo dando como si ustedes la han leído, dando estos versículos. Recordemos que el libro de Devarim es donde Moshe nos empieza él a hablar de las diferentes partes que él básicamente nos va recordando qué es lo que pasó, la historia del pueblo de Israel, y nos va dando como ciertos detalles de las cosas no solamente que ya pasaron, sino que van a pasar. Es también muy profética. Y también recuerden que estamos en los días de Elul, ya fue Rosh Chodesh Elul, y pues recuerden que una de las costumbres del pueblo de Israel es tocar el shofar en cada uno de los días de Elul, porque estamos en una época donde estamos llamando no solamente a tener una introspección propia dentro de nosotros, sino también llamamos a las naciones y llamamos a los individuos a que se arrepientan, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante tenerlo en contexto, porque tiene que ver también con la parashá Shoftim. Shoftim, hay una parte que a mí me gusta mucho, que es de Deuteronomio 18, versículo
15, y ahí empezamos. Es una profecía muy, muy bonita. Dice, un profeta de tu seno, de tus hermanos, como yo, establecerá para ti Hashem, tu Dios, y él oirán. Según todo lo que pediste que Hashem, tu Dios, en Joreb, en el día de la congregación, diciendo, no seguiré oyendo la voz de Hashem, mi Dios, y el fuego grande, no veré más para no morir. Me dijo Hashem, hicieron bien en lo que les dijeron. Un profeta les estableceré a ellos en el seno de sus hermanos como tú, y pondré mi palabra en su boca, y les hablará todo lo que le ordene a él. Y será respecto al hombre que no obedezca mis palabras y que hablar en mi nombre, yo demandaré, y respecto al profeta, premeditadamente hablaré mis palabras de mi nombre que no le ordené hablar. Y habla en el nombre de los dioses extraños, morirá aquel profeta. Entonces nos dice nos está diciendo aquí que en principio va a haber un profeta como Moshe. Y eso es lo que me quiero enfocar hoy en día, porque hay muchos paralelos entre la vida de Yeshua y Moshe. De hecho, si ustedes se dan cuenta, no solamente en sus vidas, sino en el tipo de carácter. Moshe fue un prototipo de Mesías. De hecho, es el más cercano, en mi opinión, que ha llegado al estatus de Mashiach. Fue muy, muy, muy cerca. Otro ha sido Yosef. Yosef también es una imagen de Mashiach al mismo tiempo. Y Moshe lo que tiene tan especial es que guió al pueblo prometido hacia la redención. Pero si se dan cuenta, Moshe no pudo completar la redención. Y entonces la tiene que completar Josué o Yehoshua en hebreo, ¿no? Donde viene el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Entonces, tiene que venir alguien como él. ¿A qué se refiere este versículo? Bueno, de eso está hablando, a que vendrá un hombre después de él que le dará seguimiento, digamos, Joshua va a ser el siguiente, Josué va a ser el siguiente. Pues no realmente, porque Joshua no era realmente un profeta, Oscar, sino simplemente era simplemente un guerrero militar. Entonces él no puede ser el que trae la redención, va a ser la redención final. Otra cosa muy importante que a mí me parece que eso es algo personal, pero pienso que si Moisés hubiera cruzado la tierra prometida, yo creo que hubieras ganado como el estatus de Mashiach, porque hubiera completado la redención. Pero al no entrar a la tierra prometida y dársela a alguien más que no es un profeta y dársela a una persona que es un guerrero, que era Yehoshua, Josué, como le quieren llamar, eso activa que Moshe es simplemente un prototipo del Mashiach que va a venir. Ahora, ¿cuáles son los paralelos entre la vida de Moshe y la vida de Yeshua? Si ustedes se ponen a ver, los dos en su niñez fueron atacados. En ese caso, Moisés fue atacado, o Moshe fue atacado por el faraón cuando era bebé. Querían matar a todos los niños y los llevaron y lo pusieron en una canasta y lo salvaron. De la misma manera nos damos cuenta, en el libro de Lucas nos dice que Yeshua de la misma manera fue atacado y lo querían matar también. Y ellos huyen, de hecho, hacia Egipto. ¿Ok? Entonces, de la misma manera ellos tuvieron esa parte. ¿Qué es otra cosa? Que Yeshua tiene que completar las mismas acciones que Moshe tenía que hacer. Recuerden que también Moshe no fue aceptado entre su pueblo. Mucha gente cree que fue automáticamente aceptado entre su pueblo, pero Moshe no fue aceptado directamente en su pueblo. Y eso lo vemos, Oscar, cuando en varias historias. Una es cuando llega en el Éxodo y dice, oye, yo los voy a liberar, y todo eso que le dice la gente, no le cree. Automáticamente, no, vete. Y de hecho va hacia el faraón, y sin embargo que va al faraón,
le ponen cargos y trabajos más, y tú le dicen, ¿sabes qué? Vete. O sea, nos están cargando más el trabajo, por favor, vete. Estoy parafraseando un poco la historia. Pero Claro. vemos esa misma historia, que hubo un rechazo hacia Moshe. Entonces, Yeshua, siendo Mashiach, tiene mucho que ver a Moshe. A Moshe lo querían matar. En muchas ocasiones lo quisieron matar. ¿Por qué? Porque no había agua, porque las aguas estaban amargas, recordemos lo de Cora. O sea, hubo varios incidentes donde lo querían matar. Ya estaban hartos de... Y vemos que en muchas ocasiones también los líderes religiosos, algunos de los líderes religiosos de esa época también querían matar a Yeshua. En muchas ocasiones lo querían apedrear, lo querían aprisionar, lo querían hacer cosas, ¿no? Y entonces, si vemos en detalle los evangelios, vemos viendo cómo detalladamente Yeshua tiene muchas de las características de Moshe, pero Yeshua excede lo que Moshe hizo, ¿ok? Ahora, otro punto muy importante es que el rol de Moshe era darnos la Torah, ¿no? Darnos la Torah, pero el rol de Mashiach es revelarnos la Torah, no solamente dárnoslas, porque Moshe fue el dador de la Torah, pero no fue quien reveló la Torah. Entonces, el Mashiach no ha revelado todos los secretos de la Torah, eso va a ser cuando él venga, pero empezó a revelar muchos de los secretos de la Torah. Dentro de las parábolas que le llamamos hoy en día el Agadá. El Agadá es simplemente las historias que él tenía. Entonces vemos cómo hay un paralelo muy, muy fuerte entre Moshe y Yeshua en varias instancias de su vida. Y entonces, para ver qué es lo que tiene que completar Mashiach, tenemos que ver la vida de Moshe. Y si vemos la vida de Moshe, podemos ver qué es lo que tiene que completar Mashiach, porque es un profeta como él. Es como la pauta, ¿no? Parece como que Dios, Hashem, nos va dando la pauta de qué hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y entonces nos va dando. Ahora, algo muy importante también, Rashi lo comenta, es que está hablando de hecho en singular. Pero él dice que Rashi comenta que son no solamente un solo profeta, sino todos los profetas que vienen después de él, todos los profetas de Israel. En el comentario de Rashi, este comentario, déjame ver, el comentario aquí de Rashi me pareció interesante. Déjame ver, en 15 aquí lo tengo. Espérenme un poquito para encontrarlo. Sí, de tu seno, de tus hermanos como yo, es decir, como yo soy de tu interior, de tus hermanos, él lo levante, a un profeta de mi lugar. En principio, el Mashiach tiene que ser una persona judía. Si no fuera judío, si no fuera de la tribu de Judá, estaría descalificado automáticamente. Eso nos dice en el libro de Mateo, en Lucas nos dice la genealogía de Yeshua, él es de la tribu de Judá. Entonces, es una persona que es tiene que ser un judío, no puede ser nadie más. Y los profetas de Israel también tienen que ser judíos. ¿Por qué? Porque tienen que manifestarse, es como se manifiesta Dios a través de la tierra, por medio de su pueblo. Y eso es muy importante. No sé si tengas un comentario aquí, Oscar. Sigue, está muy interesante y quiero agregar un poquito más al comentario de Rashi. Sigue, por favor, está muy interesante. Bueno, lo que también quería comentarles es como ese profeta tan importante después nos dice también las cuestiones de por qué es muy interesante porque nos está diciendo cómo va a ser el próximo Mashiach, pero a la vez nos está diciendo Moshe que también si hay profetas falsos les van a dar muerte, ¿no? Entonces, hace un comentario aquí, Rashi, dice, morirá por estrangulamiento, es un comentario que hace del versículo 20, dice, hay 3 tipos de individuos involucrados en la profecía cuya muerte es aplicada por mano de ser humano. El que profetiza lo que escuchó de Dios, el que transmite al pueblo lo que fue dicho a él, pero fue dicho a su colega, y el que profetiza en el nombre de ídolos. Entonces, es muy interesante porque si Yeshua fuera un falso profeta, básicamente nos dice la Torah que nos desviaría
del Creador. Y eso es mucho lo que se considera hoy en día de Yeshua. Hay muchas personas que no creen en Yeshua y creen que es simplemente un falso profeta porque se manifestó en contra del Creador. Pero en realidad, si leemos toda la historia, o sea, cada una de las historias en la historia de Yeshua siempre se refiere al Padre, siempre se refiere a hacer el Torah, siempre hacer eso. Y eso es por lo que sabemos que Yeshua es una persona que viene del Eterno. Porque él quiere que la gente se arrepienta, que vuelva a la Torá. Si Yeshua hubiera abolido la ley, digámoslo así, porque en muchos círculos cristianos se habla de que, bueno, abolió la ley y cambió la ley, hiciera cosas así, automáticamente estaría desprestigiado como un falso profeta. ¿Por qué? Porque Yeshua tiene que ser como un profeta como Moshe. Tiene que reafirmar las palabras de Moshe, no nada más simplemente acabar con todas las palabras y hacer su santa voluntad, como diríamos en México. Entonces, esto es muy importante porque si no, entonces dice, pero el que suprime su profecía, el que viola las palabras de un profeta o el que viola sus propias palabras de profecía, su muerte será aplicado por la mano del cielo. Como se declara, yo mismo lo reclamaré de él. Entonces, si realmente Yeshua hubiera hecho eso, hubiera sido automáticamente puesto en un tribunal y lo hubieran matado, así fácilmente. Sabemos que Yeshua, el tribunal que tuvo fue injusto, ni siquiera fue, si ustedes saben la ley judía, Yeshua ni siquiera tuvo un tribunal justo, porque se reunieron en la noche, no fueron los 72 ancianos, fueron 30 ancianos y entonces él ni siquiera tuvo un tribunal justo. Entonces Yeshua nunca realmente, bajo la ley judía, nunca transgredió la ley y fue inocente, 100%. ¿Ok? Entre más uno conoce el Talmud, el Mishnah, la ley judía, podemos saber más sobre esto. Entonces, eso es lo que les quería comentar, que si Yeshua no fuera realmente el profeta, es lo que hoy en día se dice de él, de Yeshua, que él desvalidó la Torá, que él ya se deshizo de eso. Pero si fuera esa persona, hubiera sido condenado a muerte según la Torá. Entonces, por eso, en Mateo 5:17 nos dice que él no vino a abrogar la ley, sino vino a darle cumplimiento a todas las cosas que cualquiera que cambie la ley. Él no vino a cambiar la ley, él vino a darle cumplimiento a las palabras de la Torá. Y esa es parte de ser como Moshe, ¿ok? Y bueno, eso es lo que les quería comentar en cuanto a esta parte. Dice, también es muy interesante aquí, que también dice que, y será respecto del hombre que no obedezca mis palabras y que hablar en mi nombre, yo le demandaré. Yo le demandaré. Y respecto al profeta que premeditadamente hable las palabras de mi nombre, yo le ordené hablar. Entonces, es muy interesante todo esto, cómo se da. Y bueno, ese es el comentario que les quería decir de Rashi. ¿Cómo es el contraste entre un profeta que es realmente el Eterno, como Yeshua, que vino en el nombre del Eterno, que siempre nos dijo, oren al Padre, siempre nos dijo, por favor, cumplan la Torah, arrepiéntanse ¿de qué? De las transgresiones, de los pecados. Yeshua, era un profeta como Moshe, en principio. Y fue despojado muchas veces por sus hermanos y lo quisieron matar, como le pasó a Moshe. Muchas veces como que nos quedamos con esa idea romántica que todo el mundo amaba a Moshe. Hoy en día, digámoslo que todos están de acuerdo como que yo creo que es la persona más amada dentro del judaísmo, una de las personas más amadas dentro del judaísmo es Moshe. Pero tenemos que recordar que el pueblo lo quiso matar en algún punto. Estaban enojados con él, no entendían lo que pasaba, no tenían suficiente fe. Lo mismo pasó con Yeshua. El pueblo no tenía suficiente fe, no podía escuchar sus palabras y hubo ese rechazo que es parte de la profecía de Isaías 53. Entonces, eso es lo que yo les quería comentar en cuanto a esta porción. Algo que quiero agregar aquí, muchísimas gracias, Carlos, es sobre el comentario de Rashi, que habla que estos serían los próximos profetas que vendrían a hablar de parte del Eterno, claro. Y estamos de acuerdo en el Pashat, en el nivel literal, de que sí, vendrían otros profetas, pero aquí está hablando en la escritura de un profeta específico.
Y en el Claro. libro de Deuteronomio 34:10 termina así, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido al Eterno cara a cara. Como tú dijiste, Yehoshua era un guerrero, era un hombre de batalla, aunque fue ungido, aunque fue ordenado de parte del Eterno como Moshe, y tenía el espíritu, el mismo espíritu del Mesías en Yehoshua, no era el profeta del calibre del mismo Moshe. Entonces, porque aquí mismo lo dice, y nadie como él en todas las señales y prodigios que Hashem le envió a hacer en tierra de Egipto, y a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder en los hechos grandiosos y terribles que Moshe hizo a la vista de todo Israel. Nos estamos dando cuenta de que apuntaba, como tú lo dices, Carlos, a una persona, a un varón específicamente que iba a venir, iba a hacer el trabajo de redención, iba a venir a enseñar al pueblo a caminar en justicia, que es Torah, e iba a venir a elevar todavía más la Torah. Y lo vemos por todas partes con las palabras de Mashiach. Otra cosa que vemos es todos los milagros y prodigios que hizo Yeshua. Vemos todas las cosas que él hacía continuamente. Entonces ya estaba escrito cómo el segundo redentor iba a ser al primer redentor. Tú sabes, valga la redundancia. Estamos viendo aquí que hay un patrón, como tú dices. Y si ponemos un paralelo entre las vidas de ambos, vemos que hay muchísima similitud. Moshe era una sombra del Mesías, como tú dijiste. Joseph era una sombra del Mesías también. Yehoshua era una sombra del Mesías. El primero llevó al pueblo hasta un lugar, llevarlos a entender y comprender la Torá, y el segundo los entró a la tierra prometida. Entonces, cuando venga en esta segunda vez Mashiach, vamos a entrar a la tierra prometida, porque ya no viene él como cordero, ya no viene a enseñar solamente Torá, pero viene como rey, y viene a reinar con vara de hierro. Y en esta parashá Shoftim hay algo muy interesante que me gustaría compartir, Carlos, que miré. Vi una parte donde está hablando de los reyes, se le da orden a los reyes de Israel, algo muy específico que tienen que hacer ellos en sus vidas como reyes. Entonces es la parte también que quiero que veamos cómo esto está codificado, enseñando proféticamente el trabajo de Mashiach. Y vamos a ponerlo en la pantalla. Está en Deuteronomio Devarim 17:14. Lo vamos a poner ahí. Oscar, antes de que entres a esta parte, Adelante. voy a clarificar un poco el comentario de Rashi, porque tú creo que lo hiciste muy bien. Y en cuanto al comentario de Rashi, realmente están hablando en singular, pero Rashi dice, bueno, está hablando de todos los profetas de Israel, pero en realidad es en el Pashad, en el nivel, se está hablando de un profeta específico en ese versículo, y sí quiero clarificarlo muy bien. Sí, claro, definitivamente, definitivo. Así es. Adelante, Entonces, Oscar. Gracias, mi hermano. ¿Cómo se ve ahí la presentación? ¿Se ve clara? Porque la última vez no se veía muy bien. ¿Tú la ves bien, Carlos? Yo la veo muy clara. No sé, la gente que nos está viendo, ojalá y pónganos ahí unos likes. Déjenos saber cómo se ve, por favor. Vamos a leer esta porción que tenemos aquí en este momento, y dice así: Deuteronomio 17:14. Cuando entra en la tierra que Adonai tu Elohim te da, y la poseas y habites en ella, y digas, escuche bien las palabras. Quiero que usted se dé cuenta del intercambio de palabras para que podamos identificar cuándo es el hombre y cuándo es el Rey de Gloria. ¿Ok? Le está diciendo, cuando entren a la tierra y ustedes me digan, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Y así efectivamente fue. Ellos pidieron, el pueblo pidió un rey como las naciones, cuando no necesitaban un rey como las naciones. Pero bueno, veamos qué más dice el versículo. En el 15 dice, ciertamente pondrá sobre ti al rey que Adonai tu Elohim escoja. Profecía, ahí está hablando ya no solamente de los reyes, no está hablando de
David Amelech, sino que está hablando en profecía, porque vea la descripción entre la diferencia y el contraste entre un hombre mortal y el Rey de Gloria. Dice, a uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Como dijo mi hermano, tenía que ser un judío, un israelita, que fuera rey sobre ellos. No podría venir alguien de las naciones. Versículo 16. Además, él no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Adón ha dicho, jamás volveréis por ese camino. ¿Qué vino a enseñar Yeshua? ¿Qué ha venido a enseñar Yeshua? Yeshua está devolviendo los corazones de los hijos a los padres. ¿A cuáles padres? Jamás a los padres de Roma, nunca. Está regresando nuestros corazones a Abraham, a Isaac y a Jacob, para que nosotros saliéramos de Egipto, de Babilonia. Escuche bien todas las características de este rey, que cómo tiene que venir. Jamás vuelvas por ese camino. Tampoco tendrás muchas mujeres. Esto está hablando de un rey mortal. No sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata. ¿Quiénes fueron estos? Lo conocemos a través de Crónicas y de Reyes y vemos a quién le sucedieron estas cosas. Sigamos. Versículo 18. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta Torah. ¡Wow! Carlos, ¿qué te parece eso? Una copia, pero si está abrogada, según dicen por ahí. No, mi hermano, nunca. Aquí estamos viendo de que el rey mismo tenía que escribir la misma Torá en un rollo. Y mira lo que dice aquí. En presencia de los levitas, los coanim levitas, tenía que haber testigos de que él estaba estudiando y escribiendo la Torá. Increíble, ¿ah? Qué precioso esto. Versículo 19. Dime, Carlos. Que por cierto, Oscar, hay una persona en Israel que según leí en un artículo, que está escribiendo la Torá para Mashiach, para tener la copia, porque recuerden que la Torá nada más la puedes escribir de la copia de otra Torá. Entonces están preparando una copia bien preciosa para que el Mashiach la copie. Wow, increíble, está lindo eso. Estamos viendo el patrón de un rey efectivo, tanto aquí terrenal y aquel que iba a venir desde el reino de los cielos y traerlo aquí a la tierra. Amén. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Carlos, esto suena como el Shema, igualito, que tenemos que andarla con nosotros, tenemos que meditar en ella día y de noche. La tendrá y la leerá todos los días de su vida, todos los días, mi amado, para que aprenda a temer a Adonai su Elohim, observando cuidadosamente todas las palabras de esta Torá y estos estatutos. En el versículo 20, obviamente podemos ver de que ya se trata de un mortal, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Yeshua vino a servir, él mismo nos lo dijo. ¿Quién es el mayor? El que sirve a su hermano. Y no se desvíe del mandamiento. Yeshua fue perfecto en todos los mandamientos. Cumplió con todos los mandamientos. Cumplió con la Torá. Enseñó y llevó la Torá a otro nivel. No solamente a lo literal, sino también la interpretación halajá. Claro que también hizo halajá, pero ese es otro tema. La ley oral. Y que no se fuera ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Y cuando vemos en la Torá que dice en medio de Israel, es dentro de Israel, dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, tener los mandamientos de la Torá para darnos cuenta de que el Rey de Gloria, nuestro Rey, camina en justicia y no puede ser
ni sobornado por los hombres, ni comprado, ni absolutamente nada. Carlos, yo te pregunto algo. Cuando venga el Mesías, ¿qué nos va a enseñar? ¿Qué va a enseñar, Carlos? No sé si, bueno, ¿qué va a enseñar? En principio va a enseñar la Torá, pero no solamente va a enseñarla, sino va a revelar la Torá, ¿ok? Lo que estamos, eso va a ser, los sabios nos dicen que la Torá que estamos practicando hoy en día es vanidad comparado a la Torá de Mashiach. La Torá de Mashiach nos va a traer las partes más internas de la Torá que ni siquiera han sido reveladas en el Sod. Es el máximo nivel de la Torah. Entonces, él va a enseñar la Torah, va a venir a revelar la Torah. Y las personas que dicen que por tradición o por lo que sean o por malinterpretar algunos versículos de Pablo, pues básicamente están diciendo que ahí nos está diciendo que el rey va a hacer una copia, Oscar, de la Torah. O sea, eso es un mandamiento, es un mitzvot que solamente el rey de Israel tiene que hacer. Entonces, si Yeshua, cuando venga Yeshua y se vuelva rey y lo coronen y toda la ceremonia, ¿qué es lo que va a hacer? El mitzvot que va a hacer va a ir y hacer una copia de la Torá a su palacio, donde vaya a estar. Entonces, la Torá es el punto central de nuestra enseñanza. Y sin la Torá, ¿qué somos? ¿Qué somos sin la Torá? Gentiles. No nos damos cuenta de nada. Claro, si no tenemos la Torá, la razón por la la cual podemos seguir funcionando, inclusive medio funcionando dentro del cristianismo, es porque hay Torá dentro del Nuevo Testamento. Hay muchísima Torá. La gente no se da cuenta, pero hay muchísimos mandamientos de la Torá. De hecho, hay muchísimos más mandamientos dentro del Nuevo Testamento que en la misma Torá. Pero bueno, sí, es bien enseñarnos la Torá, el sentido más profundo de la Torá. Pero él, como tú lo dices, ahí tienes el Proverbios, ya lo vi, Proverbios 3:18. Proverbios 3:18. Es conocido como el árbol de vida. Si nosotros estudiamos capítulo 1 al 4 de Proverbios, nos damos cuenta que habla de una sabiduría extraordinaria para el hombre. Y la sabiduría que el Eterno está dando es la Torá. Y en el Proverbios 3:18 dice, es árbol de vida para los que de ella echan mano, obras, y felices son los que la abrazan. ¿Será que en el nuevo pacto no habla del árbol de vida? Veamos qué dice la Escritura, Carlos, sobre esto. El último libro, Apocalipsis, Carlos, 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Quejilot. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. El árbol de la vida es la Torá, que está en el paraíso de Elohim. Entonces va a estar ahí también, como tú habías dicho, Carlos. Sigamos y miremos qué más, a ver qué más sale. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba ¿qué? El árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Carlos, estamos viendo algo muy interesante en Apocalipsis 22, el último capítulo, que cuando venga el Mesías, como acabas de decir, va a enseñar Torá. Que cuando venga el Mesías, no es como lo que nos habían enseñado, de que todo el mundo se quemaba. Cuando venga el Mesías, va a llevar la Torá a las naciones porque todavía estaban enfermas. Y cuando habla de enfermedad, para poder entender lo que significa estar enfermo, tenemos que ir a la Torá para poder ver qué tenía que hacer un Cohen cuando una persona tenía zarat, cuando una persona tenía lepra, y el proceso. Entonces, aquí nos está hablando de que hay un trabajo de shuvu, de restauración, cuando Él venga para las naciones. Y el trabajo de restauración no es como muchas personas están diciendo de que nos vamos al cielo y nos vamos en el rapto y allá nos vamos. No, es que en el cielo no hay ningún problema, Carlos. Los problemas están aquí y la rectificación y shuvu tiene que ser aquí. Entonces, aquí nos está enseñando claramente en el último capítulo
de las Escrituras del Nuevo Pacto, Carlos, que en medio de la ciudad estará el árbol de vida que es la Torá. Apocalipsis 22:14. Y si tienes que hacer un comentario, Carlos, por favor, interrúmpeme porque no te veo. Bueno, ahorita estoy viendo la presentación. se me acaba de revelar algo, las 12 Adelante, clases de frutos. adelante. Cada cosa que hay en la escritura, y sobre todo en el libro de Apocalipsis, muchas cosas están ocultas. O sea, son como pequeños secretos que están ahí. Entonces, cuando dice ahí en el versículo de Apocalipsis 22:14, dice, no, el anterior, dice por las 12, vean qué bonito está el anterior, eso. Dice que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Están colocando 12 clases de fruto que tienen que ver con las 12 tribus de Israel, que tienen que ver con los meses también, los 12 meses del año. Tiene que ver, exacto, tiene que ver, hay 12 meses del año hebreo, a veces se añade uno, el número 13. Y dice, de las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. La sanidad de las naciones viene del pueblo de Israel. Vienen de las 12 tribus de Israel, que hoy en día es el pueblo judío. Y eso es lo que va a venir sanidad, porque la sanidad nada más puede venir del pueblo de Israel. Israel está en el mundo para traer sanidad en las naciones. El problema es que las naciones están bajo el reinado de Hasatán y lo único que hacen es hacer perder el tiempo a Israel para que no pueda estudiar y para que no pueda haber sanidad, porque entre menos estudiemos la Torah, menos sanidad va a haber. Entre más estudiemos Torah, vamos a saber más cómo poder restaurarnos y cómo poder tener una propia restauración. Entonces, eso lo quería comentar, porque eso van conectado entre el árbol de la vida. Excelente, Carlos. Y mientras estabas haciendo ese comentario, vino a mi mente el Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Hashem está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es lindo ver cómo hay una conexión tan perfecta entre todo el rollo, una sincronía perfecta, Carlos. Y como tú estabas diciendo, todo esto tiene que ver con el pueblo de Israel haciendo su trabajo hacia las naciones para que las naciones regresen. Estamos viviendo tiempos proféticos muy importantes y muy lindos. Romanos 11 habla claramente, cuando viajamos y trabajamos con el rabino Shapira, que en el Romanos 11 habla de un misterio hacia el pueblo de Israel, pero también hay un misterio hacia las naciones, pero habla de un remanente. Entonces está hablando de las personas que están siendo despertadas en este momento, que están regresando hacia Israel, que están regresando al Dios de Israel, que están regresando a la Torá y dándose cuenta de que este es el árbol de vida y de que el Eterno quiere revelarnos aún más. Entonces seamos parte de esa misma redención final, porque esto es lo que apresura la venida del Mesías. Como dice el libro de Segunda de Pedro 3:12, nosotros podemos ayudar a apresurar la venida del Mesías, increíblemente. Así es que sigamos con el árbol de vida. Miremos para concluir qué más. En Apocalipsis 17:14 dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Qué lindo ver eso. Y dice en el 19:16, dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de reyes y Señor de señores. Y nos hemos puesto a pensar por qué es que el Rey de Reyes tiene escrito en su muslo estas palabras y en sus vestiduras. Porque recordemos en Génesis 3:15 de que el enemigo, en la parashá de Kef, estudiamos que el enemigo vendría a morder el talón de la simiente de la mujer. Entonces él ya efectuó eso
como redención. Se volvió maldición por todos los pecados de la creación, pero ahora regresa como un gran guerrero. Ahora regresa con sus vestiduras resplandecientes. Ahora regresa con una vara de hierro y de su boca va a salir esa espada de doble filo que va a penetrar todo aquel que se vaya en contra de sus mandamientos, porque Él es perfecto. Y nunca más, Carlos, nunca más volverá a ser mordido el talón de este varón. Todo lo contrario, viene afirmando y confirmando que Él va a traer la rectificación y la redención final para el pueblo de Israel y para todas las naciones que querramos ser parte de esta redención final, Carlos. Quiero que compartas un último pensamiento, Carlos, para cerrar y darle las gracias a todos nuestros hermanos que han estado escuchando esta presentación. Una reflexión final, un pensamiento final que venga a tu mente, Carlos, sobre este tema, por favor. Pues les agradezco mucho que nos hayan escuchado, que han estado de verdad de estar estudiando con nosotros. Y bueno, yo quiero preguntarles, bueno, si tienen alguna pregunta que ustedes podrían tener sobre la parashá, si nos quieren hacer saber, por favor, coloquen un comentario aquí mismo, coloquen un comentario y nosotros trataremos de darles seguimiento a esas preguntas. Comentarios y todo. También, antes de que nos vayamos, si ustedes al finalizar aquí, recuerden que estamos haciendo este Shaharit Mundial. Ustedes se pueden registrar, vamos a colocar el link también. Por favor, regístrense. Tenemos hasta el día de ayer, el día de hoy creo que son 68 naciones. Nos faltan solamente 2 naciones más. 2 naciones nada más faltan. 2 naciones, y le damos muchas gracias a la gente de diferentes países de Latinoamérica que se han puesto, en México, Colombia, vi en Costa Rica también. Entonces, les agradecemos mucho y va a ser algo profético. Entonces, por favor, inscríbase, es totalmente gratuito. Me han preguntado si es para mujeres, para hombres, es para todo el mundo. Hay mucha gente que lo está haciendo con toda la Kehilá, lo va a hacer juntos, se van a reunir y van a orar al mismo tiempo en la Kehilá, junto con el Rabino Shapira, que va a estar en Holanda. Y pues inscríbanse, ese es mi último mensaje. Y para cerrar la parashá, aparte de este pequeño anuncio, lo único que quería decir es que tenemos un rey que va a venir a cumplir toda la Torá. Y sabemos 100% que Él es Mashiach, porque Él vino a reafirmar la Torá y a ser un rey justo, y va a ser un rey de justicia. Entonces siempre ha sido una persona, no un hombre, sino una persona de justicia, varón de justicia. Amén, amén. Excelente. Muchas gracias a todos nuestros hermanos por estar con nosotros en esta presentación. Saludamos a Betty Cañas, Elizabeth, Calatayud, nuestro hermano y talmid Francisco Ortega, que está estudiando con nosotros aquí en la yeshiva. Que el Eterno te guarde, varón. Gracias por todas tus oraciones, por el huracán que venía para la Florida y el Eterno lo desvió hacia el agua. Fanny Ruiz, Elizabeth y todas las personas, Magda, Carolina, gracias por estar con nosotros. Elizabeth, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Otro talmid, otro estudiante, nuestro hermano Carlos Rangel, que está en diferentes partes de la tierra por su trabajo. Carlos, tocayo. Así es, que siga enseñando Torah. No sé dónde anda en este momento, pero que el Eterno te bendiga, mi hermano. Wilber Molina y todas las personas que estuvieron en esta presentación, gracias. Por favor, no se olvide de compartirlas, no se quede con esta información, compártala con amor, con mansedumbre, por favor, y enseñemos a otros a entrar a lo que es los mandamientos perfectos de la Torah. Carlos, gracias por todo, mi hermano. Que el Eterno te bendiga a ti también. Y nos vemos pronto, ¿ok? Pasen buenas noches. Litrot para todos. Laila Tov.